Cambiamos de tema a esta hora, son las 7 de la mañana con 38 minutos para abordar una situación que nos preocupa a todos porque tiene que ver con la economía doméstica, Roberto, y esto porque se estima que el próximo año 2023 las cuentas de la luz podrían llegar a subir hasta un 21% en promedio. Esto debido al término del congelamiento de las tarifas eléctricas que van a obligar a hacer un recálculo, y esto se había acordado después del estallido social. Sin embargo, ya se termina el periodo en que regía este fondo de estabilización de las cuentas de la luz y por lo tanto podrían subir además en un escenario muy complejo económicamente y de inflación para nuestro país. Estamos a esta hora con el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, que está junto a nosotros. Muchas gracias, Humberto, para analizar este tema. Buenos días. Hola, buenos días. Humberto, lo primero... A ver, lo que va a ocurrir en la práctica, ¿sí? Cuéntanos primero lo que va a ocurrir en la práctica y de ahí vemos lo que podríamos hacer, ¿no es cierto? ¿Qué nos quedan como soluciones? A ver, efectivamente, para contextualizar un poco, hay que recordar que las tarifas de los clientes residenciales y de todos los clientes regulados, que son aquellos que están sometidos a fijación tarifaria, tiene tres componentes, que es la generación, la transmisión y la distribución. La generación es la que pesa un 70% en la cuenta de lo que pagamos todos los meses, y eso se calcula regularmente 2 veces al año. Pero como ustedes bien decían, producto del estallido social, esa componente que pesa más del 70% se congeló en 2019, producto, digamos, de esta ley del mecanismo de estabilización del precio de la energía. Al congelar esa componente por el 2019 y 2020, para los años siguientes, solo se iba a actualizar por IPC. Ese congelamiento o esa estabilización de esa componente que pesa más en la cuenta generó una deuda que todos los usuarios no hemos pagado, y la ley estableció que esa deuda no puede superar los 1.350 millones de dólares. Cuando se cumple ese monto, cuando se alcance ese monto de deuda de lo que no hemos pagado, tenemos que volver sí o sí a la condición de los contratos reales, de lo que efectivamente debiésemos pagar. Ni siquiera comenzar a devolver la deuda. Entonces, este punto, cuando se alcance la bolsa, según nuestros números, pudiese ser a finales del primer semestre, lo que impactaría en las tarifas para el segundo semestre, y si por algún motivo el fondo se acaba el segundo semestre, ya sería para primero del 2023. Entonces, ese es el escenario en el que estamos al día de hoy. El escenario es peor, porque podría ser antes, podría ser a fines de este año. Efectivamente, si este monto de los 1.350 millones de dólares se alcanza en junio de este año, las tarifas ya debiesen ser actualizadas para el segundo semestre, porque así quedó definido en la ley. Entonces, el gobierno entrante va a tener un problema muy grande para poder, de una u otra manera, aminorar este problema, producto que va a impactar directamente las canastas familiares de todas las personas que lo han pasado mal durante la pandemia. Humberto, bueno, no es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos, pero ¿qué herramientas tenemos los usuarios entonces para evitar este duro golpe al bolsillo? Más allá de, claramente, apagar la luz en casa, pero ¿qué otras herramientas podríamos tener? Desafortunadamente es muy poco lo que podemos hacer. La solución en este caso está en la autoridad. Digamos, la autoridad saliente ya no tiene tiempo para implementar alguna alternativa de solución. El gobierno entrante tendrá que ver de qué manera poder postergar, digamos, el alza de las tarifas, implementar quizás un mecanismo de estabilización 2 que permita de una u otra manera evitar que la actualización de las tarifas al alza se produzca para el segundo semestre de este año o, en el mejor de los casos, para el primero del 2023. Y adicionalmente, esto casi parece una tormenta perfecta, puesto que también está la ley de servicios básicos, que aquellas familias que lo han pasado mal van a tener que pagar, digamos, particularmente las pymes van a tener que pagar en los próximos 48 meses lo que no pudieron pagar durante el periodo de la emergencia sanitaria. Sí, pues se viene difícil el escenario económico y la idea no es seguirlo complicando más, ¿no es cierto? Ante ese escenario, Humberto, ¿usted cree que el próximo gobierno debería extender este fondo de estabilización de los precios de la electricidad? Y si es así, yo no sé si ustedes manejan el ámbito de cuánto le cuesta al gobierno mantener ese fondo de estabilización para impedir que las cuentas suban. Si no maneja la cifra, me lo dice nomás, pero si usted cree que se debería extender este mecanismo que ya se usó.
Primero, son dos cosas. Sí o sí habría que implementar un mecanismo que permita evitar que el alza de tarifas sean en tan corto plazo. Y eso implica, por supuesto, establecer algún mecanismo adicional. Nosotros tenemos algunos números preliminares en función de la información que tiene la CNE disponible, que en el caso que si nosotros mantuviésemos el mecanismo de estabilización de aquí al 2025, es decir, no actualizar las tarifas al alza, ¿sí? esa estabilización generaría adicionalmente cerca de un fondo de 400 millones de dólares que debiesen sumarse a los 1.350 que ya vamos a tener que pagar. Entonces, en la práctica, si bien es cierto, podemos extender el periodo de estabilización, vamos a incrementar la deuda y eso a la larga igual va a ser un problema. Entonces, sí o sí hay que buscar una solución alternativa, pero cuantificada, está en torno a los 400 millones de dólares, mantener el mecanismo actual de estabilización hasta el 2025 para poder pagar o devolver el dinero en los años siguientes, ojalá después del 2030. Claro, la cifra es considerable, ¿no? No es una inversión menor, porque nosotros decimos, ojalá el próximo gobierno pudiera crear algún mecanismo que permita estabilizar los precios de la electricidad, pero 400 millones de dólares le podría costar ese mecanismo. Así que vamos a ver en definitiva, porque son varias las variables que tiene que manejar el próximo gobierno en este momento, sobre todo con la situación financiera que enfrenta nuestro país. Humberto Verdejo, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Televisión Noticias. Que tenga un buen día. Gracias, Humberto. Igualmente, muchas gracias.